En esta parte del programa cambiaremos por completo de tema porque queremos actualizarnos sobre cómo avanza esta enfermedad que está generando, ya decíamos en algunos días anteriores, en ediciones atrás, bastante preocupación entre la comunidad científica. Ya Costa Rica ha confirmado el primer caso de la viruela del mono. Es una mujer de 21 años de edad que tuvo contacto con personas europeas y se estima que no fue solamente ella, sino que también hubo otros costarricenses que tuvieron algún tipo de contacto con estas personas. Veamos esta nota para introducir al tema. Costa Rica registra su primer caso sospechoso de la viruela del mono. El Ministerio de Salud de ese país detalló que la paciente es originaria de Noruega, tiene 21 años e ingresó a Costa Rica hace 10 días, junto a 6 personas más, quienes se encuentran en observación. Realmente, dentro de lo que se le consultó en la historia clínica, no muestra que haya estado en contacto con alguien que haya presentado síntomas, ¿verdad? Entonces, por esa parte, nos deja un poco tranquilos, pero por venir desde el extranjero, igual tenemos que seguir estudiando. Lo que se está indicando en la caja, igual la parte técnica está trabajando en el protocolo a seguir de farmacovigilancia que se va a realizar, pero por el momento es mantenerlos aislados. Médicos en Nicaragua señalan que aunque las autoridades sanitarias nacionales han anunciado que se mantienen alerta ante cualquier caso sospechoso, la vigilancia sanitaria en las fronteras todavía es deficiente porque no se pueden realizar pruebas de detección. Es imposible tener una regulación a nivel de las fronteras porque la persona tendría que venir evidentemente enferma y eso se detectaría desde que aborde el avión para sospechar de esta enfermedad. Sin embargo, no hay una prueba que se pueda hacer para decirle a un pasajero que puede o no pasar una frontera marítima, terrestre o aérea. Lo que tenemos que hacer es seguirnos cuidando con las medidas de contención. Por ejemplo, ¿cómo empieza la viruela del mono? Como cualquier gripe. Dolor de cabeza, dolor de músculo, dolor de espalda, malestar, fiebre, ¿sabes? Las calenturas que te dan, malestar general, básico. A los 3 días más o menos de que te dio la calentura, te empiezan a salir unas manchitas rojitas que después se forman pústulas, que son unas ampollitas, ¿verdad? Con pus. Estas se rompen y se forman costras, ¿verdad? Los médicos remarcaron que la transmisibilidad de la viruela del mono es leve y las medidas preventivas son similares a las de la COVID-19. Por ello, los ciudadanos deben acentuar los cuidados. Como le dije, de 2 a 3 semanas lo termina eliminando, ¿verdad? No hay ningún problema en ese sentido. ¿A quién se trata? ¿Quién es el que se trata verdaderamente? Existen tratamientos antivirales que se han probado, ¿verdad? Antivirales que se han aprobado en Estados Unidos y diferentes países, pero esos tratamientos van solamente a las pacientes que tienen complicaciones por eso, que son muy escasos y muy raros. No hay vacuna. Recuerden que esta es una enfermedad de animales que pasó al ser humano. La vacuna que viene de la viruela humana, que se erradicó en 1980, se dejaron de producir vacunas. En muchos países del mundo no están los biológicos para hacer estas vacunas. Los países que la tienen están fabricando vacunas para aplicar a algunas personas de alto riesgo. Hasta este miércoles 1 de junio, según datos de la Organización Mundial de la Salud, se han reportado más de 550 casos de viruela del mono en 30 países. Lorenzo Vega Sánchez, Voz TV. Gracias a Lorenzo por esa información y precisamente tenemos el día de hoy con nosotros a uno de los protagonistas de esta nota que ya nos estaba brindando recomendaciones sobre el tema. Es nuestro amigo y doctor José Antonio Delgado, salubrista, quien siempre nos brinda recomendaciones muy importantes para que podamos entender un poco más estas enfermedades que son, ya decíamos en algún momento y en una edición anterior, doctor, pues ya han aparecido, pero podrían ir mutando igual que el tema de la COVID-19. Ya hay un caso positivo en Costa Rica, doctor. ¿Cómo podemos recibir esta noticia? Bienvenido. Evidentemente, nuestro país vecino hace que, digamos, tengamos un poco más de preocupación por el alto flujo y tráfico de personas que entran constantemente por esa frontera terrestre, también vía aérea y vía marítima. ¿Qué tenemos que hacer los nicaragüenses ante ese diagnóstico cercano de Costa Rica? Cuidarnos. Las medidas preventivas de COVID-19 de suerte que ayudarían a contener la propagación de la viruela del mono.
porque en esta se necesita un contacto muy estrecho, es decir, la transmisión es más lenta, la transmisión no es tan rápida, no es tan constante como en COVID-19, que es a través de gotitas de saliva, con partículas que pueden viajar más de 1,5 metros y que pueden contagiar a las personas, y que el nivel de contagio es de una persona infectada, podría con las últimas variantes de Omicron infectar a más de 9 personas. Con esto no, aquí se necesita un contacto más estrecho, tener contacto con las secreciones del paciente, saliva, sangre, secreciones nasales, las partículas, las micropartículas cuando uno habla. Entonces la transmisión es más lenta. La enfermedad se va a propagar de forma más lenta, al menos hasta el momento, y una preocupación que tiene la Organización Mundial de la Salud y algunas instituciones de salud a nivel internacional es que la enfermedad podría no necesitar una persona contagiada del extranjero que llegue al país, sino hacer lo que nosotros ya conocemos con COVID-19, que es la transmisión comunitaria, es decir, que el virus se establezca en una región y empiece a transmitirse de persona a persona, y lo que se tiene que hacer ahí es el contacto de la persona, el contacto de todas las personas que estuvieron expuestas al virus, y hacer un control de foco epidemiológico. Por ejemplo, si Costa Rica hace un buen seguimiento de esta persona que está enferma, diagnosticada con viruela del mono, puede hacer un cerco epidemiológico y evitar que se propague la enfermedad. Es lo mismo que nosotros tenemos que hacer acá en Nicaragua, y no nos asustemos. Yo reitero este mensaje: no nos debemos asustar el día que la autoridad correspondiente en nuestro país diga que hay un caso de viruela del mono. Yo espero que no haya una compra compulsiva al día siguiente, que la gente salga corriendo, que saque a los niños al colegio, ¿verdad? No. Simplemente, si se da el anuncio oficial, no hay que asustarnos, en cualquier momento puede pasar. Simplemente seguirnos cuidando. Una de las principales medidas es no aglomerarse. Entonces yo voy a tratar de no aglomerarme para evitar estar en contacto con una persona que posiblemente pueda estar portadora del virus o pueda ser contagiosa en ese momento. Ahora, doctor, ¿usted cree que es posible un confinamiento como lo que ocurrió con la COVID-19? Sobre todo tomando en cuenta que los casos reales de esta enfermedad ya están bastante cerca. Estamos hablando de Costa Rica y muchos nicaragüenses transitan de Costa Rica hacia Nicaragua y viceversa. Tal vez el confinamiento no como COVID-19, porque como les decía, la transmisión pues no es tan rápida, no es altamente contagiosa. Lo que sí es hasta dónde los nicaragüenses estamos dispuestos, por ejemplo, la familia del enfermo o las personas en contacto con un enfermo estarían dispuestas a aislarse momentáneamente, a buscar la ayuda médica de manera espontánea y decirle a la autoridad correspondiente: bueno, yo estoy en contacto de esta persona enferma, es un familiar, es un amigo, me di cuenta que está enfermo y vengo a que me hagan los chequeos y las respectivas revisiones médicas para ver si soy portador del virus o si puedo ser transmisor. Es muy difícil que se haga un impacto como COVID-19, como les decía, por la capacidad de transmisión que es más lenta. Podría ser de que en algún momento la Organización Mundial de la Salud, dependiendo del número de casos, eleve un poco más la importancia de la transmisión. Podría ser de que declare alguna alerta en más países, eso es posible, ¿verdad? Sin embargo, no hay por qué preocuparnos. Creo que la COVID-19 nos ha preparado mucho para este tipo de enfermedades y de suerte es menos letal que COVID-19, sobre todo por el número de personas que contagia. Entonces, al contagiar menos personas, pues evidentemente va a provocar menos daño a la salud, y lo que debemos hacer, como reitero, es siempre seguir manteniendo las medidas de contención para COVID-19, que ayudaría a la contención de esta enfermedad que se transmite más o menos similar, con la ventaja que es más lenta la transmisión. Doctor, el otro aspecto que me parece un poco, no alarmante, porque ya usted decía que no hay que alarmarnos, sino de tomar en cuenta, ¿no? Es el tema de ese paso fronterizo. ¿Hay manera como la COVID-19, por ejemplo, de hacer una PCR o algún tipo de prueba que diga si esta persona tiene o no este virus en su cuerpo? Es decir, porque anteriormente se mencionaba en la nota que podría comenzar con los síntomas similares a los de una gripe común. Imposible, esa detección a través de exámenes es imposible. Recuerden que estamos hablando de Costa Rica, de país vecino, pero tenemos
frontera con Honduras en dos fronteras legales. Tenemos un acceso a Nicaragua vía aérea. Pues no sé cuántas personas vendrán por avión diario. Tenemos acceso a nuestro país por vía marítima, a través de la costa Caribe, a través de la costa del Pacífico, en varios puertos, ¿verdad? Que tenemos grandes y algunos pequeños, ¿verdad? Varios puertos pequeños y un par de puertos grandes que tenemos en el país. Entonces es imposible hacer pruebas a todos los que entran. Simplemente se dan las recomendaciones como actualmente están cuando uno sale del país y entra. Le dicen si usted es portador de algún signo o síntoma de fiebre, malestar general, por favor avise al encargado de salud que está en la entrada del aeropuerto o de la frontera terrestre. Aquí creo que la responsabilidad individual que tiene un impacto ir jugando un papel muy importante. COVID-19 es una enfermedad individual, pero con impacto colectivo. Entonces yo tengo que ser responsable con mi salud. Si yo me cuido para que no me dé COVID-19, estoy cuidando a los demás. Y si los demás se cuidan para que no les dé, me están cuidando a mí. Por lo tanto, en esta enfermedad es lo mismo. Si alguien tiene algún síntoma parecido a gripe, malestar general, lesiones en la piel, y puede sospechar, ¿verdad?, que tiene viruela del mono, por lo que se ha comentado en diferentes medios de comunicación, hay que buscar ayuda médica tempranamente al centro de salud, al hospital previsional, a una consulta médica privada, para que el médico determine el diagnóstico, porque recuerden también que esta enfermedad se puede parecer a otras lesiones de la piel. Hay que hacer los diagnósticos diferenciales y que sea el médico el que haga el diagnóstico y así haga un manejo correcto para que también las personas no se automediquen. Ahorita se me viene a la mente, doctor, este tema de las lesiones y también se me ocurre, ¿no?, el hecho de que si es un paciente que está presentando síntomas de gripe y a lo mejor todavía los brotes no han aparecido, no sé cuántas semanas toma para que los brotes aparezcan, doctor. A ver, el paciente de Costa Rica es uno solo, ¿verdad? Sí. Es un caso aislado. Si hubiese otra persona y se multiplican las personas que tuvieron expuesta, entonces estamos hablando de un brote localizado en una región determinada. Los síntomas pueden aparecer más o menos a las 2 semanas, un periodo de incubación de 1 a 2 semanas, mencionan algunos investigadores. Lo más importante no es que nos preocupemos por el número de personas que se pueden contagiar, sino lo que podemos hacer con una persona que está con la enfermedad. Porque si nosotros logramos hacer un buen control epidemiológico, si Costa Rica hace un buen control epidemiológico de la paciente que tiene, que de hecho me parece genial que ya haya podido diagnosticarlo, porque es más grave que no se diagnostique el caso. Costa Rica, al diagnosticar el caso, está haciendo un paso importantísimo en el control de la diseminación de esta enfermedad. Es lo que yo espero para Nicaragua también, de que si alguien está con los síntomas y signos de esta enfermedad, acuda al centro de salud, y el centro de salud, el hospital, la clínica ya sabe desde el punto de vista médico qué es lo que se tiene que hacer, y dejar esa parte pues a la autoridad correspondiente, que ya tienen bastante experiencia con COVID-19. Solo es seguir poniendo en práctica las medidas de control, de conocimiento de los contactos, y así evitar pues una enfermedad que nos dé un número mayor de personas afectadas, recordando que según esta enfermedad hasta el momento los más afectados son personas mayores y sobre todo el sexo masculino. Sin embargo, no nos debemos descuidar. También se mencionan a las embarazadas como un factor de riesgo importante de padecer la enfermedad, porque tienen un sistema inmunológico un poco más débil. Importante la prevención más que la curación, porque me preguntan, ¿y el medicamento? ¿Y si la vacuna sirve? Más importante es la prevención, tratar de evitar la enfermedad, porque igual es una enfermedad viral que se trata según los signos y síntomas que presente el paciente al momento de tener el virus que esté desarrollando la enfermedad. Doctor, mi giro en torno a esta pregunta es acerca de si la paciente o el paciente todavía no tiene brotecitos, porque podría ocurrir, ¿no?, que los síntomas iniciales puedan ser gripe, los que ya mencionaba anteriormente usted. Si todavía no han surgido brotes y yo tengo contacto con esa persona, aunque no tenga los brotes en su piel, ¿podría yo ser un posible portador? Es decir, ¿habría que prestar atención a estos cuadros respiratorios que las personas presenten si es que han tenido contacto, como la paciente de Costa Rica, por ejemplo, que ya usted mencionaba, que de hecho el Ministerio de Salud afirma que tuvo contacto con 2 personas más, tengo entendido? ¿Qué sería lo más recomendable? Algo importante en esta enfermedad. Sí.
sí, algo importante en esta enfermedad es que el comportamiento está estudiándose. Recuerden que es una enfermedad que se está presentando de forma, es nueva realmente en el número de casos que hay por países. No habíamos tenido un brote de este tipo, estaban focalizados simplemente a determinados países en África y se está estudiando. No se tiene todo completamente. Todo cuadro clínico de fiebre, malestar general, sin que aparezcan lesiones en la piel, se convierte ahora en un diagnóstico diferencial de COVID-19 y en un diagnóstico diferencial de viruela del mono. Entonces hay que tener mucho cuidado. Pueden existir, igual que en COVID-19, pacientes portadores que no les van a desarrollar síntomas. Pueden existir pacientes portadores que en la primera semana pueden ser transmisores o incluso después de las 2 semanas. Entonces todavía esos datos están en estudio. Los datos más recientes son que mientras estén las lesiones son altamente contagiosas y hasta que estén completamente sanas las lesiones disminuye el contagio, pero no hay que confiarnos. Como les digo, el aislamiento del paciente enfermo va a ser muy importante y se va a determinar según lo que se investigue. Bien, vamos a hacer una breve pausa comercial, doctor, y en los minutos que nos quedan al regresar, me gustaría que podamos hablar sobre cómo podemos hacer un plan de contingencia o qué deberíamos hacer ante esta situación sin alarmarnos, como ya usted decía que es muy, muy importante en ese sentido. Vamos a pausa, regresamos a la recta final. Y antes de la pausa comercial estábamos conversando y seguimos conversando con el doctor José Antonio Delgado, salubrista. Bueno, ya se ha determinado positivo un caso de COVID-19, no estamos hablando de viruela del mono en Costa Rica. Y bueno, doctor, precisamente yo le decía, ¿qué plan de contingencia podemos mantener como ciudadanos, también como las autoridades en los diferentes lugares en nuestro país para prepararnos ante la llegada de esta enfermedad que usted ya decía? No hay que alarmarnos si el día de mañana nos damos cuenta de manera oficial que hay algún caso o alguna persona contagiada, pero yo creo que siempre surge como la intriga de qué vamos a hacer cuando eso ocurra. Claro, yo siempre pido la calma de que nos preparemos para saber qué hacer, pero seguramente cuando se dé un caso confirmado por la autoridad correspondiente, que es algo probable, la gente va a usar más mascarilla, la gente va a empezar a comprar alcohol, van a empezar a comprar jabón para lavarse las manos, probablemente durante una temporada no se van a aglomerar tanto, sobre todo en el sector paciente. No se van a acercar al hospital por donde esté ese paciente ingresado y luego van a confiarse. Yo recomiendo que no nos confiemos, que mantengamos siempre en alto las medidas de contención de COVID-19, que son las mismas medidas que nos pueden evitar el contagio de la viruela del mono. Tan sencillo como eso. Si usted me pregunta cuál es el plan de contención, sigamos haciendo lo que deberíamos estar haciendo, de utilizar mascarilla, de no aglomerarnos, de tratar de mantenernos vacunados en este caso con COVID-19, porque nos puede dar, puede haber un paciente que le dé COVID-19 y que le dé viruela del mono. De hecho, la Organización Mundial de la Salud ha notado un repunte de la enfermedad y nosotros no somos ajenos a eso. En el caso de esta enfermedad, la aglomeración es lo que podría ser el factor más importante, sobre todo si esa aglomeración se da, por ejemplo, en lugares poco ventilados, cerrados, donde no hay mucha circulación del aire y en donde las personas que no tienen responsabilidad colectiva llegan enfermas y no dicen nada. Por eso es muy importante mi responsabilidad individual, porque mi responsabilidad individual va a tener un impacto colectivo. Lo que tenemos que hacer es seguir haciendo lo que estamos haciendo en COVID-19 y acudir tempranamente al médico, no automedicarnos y estar pendiente de lo que la autoridad correspondiente diga para recomendaciones precisas en relación a esta enfermedad. Ahora, doctor, y justo con lo que usted estaba mencionando, recientemente la Organización Panamericana de la Salud ponía en alerta los casos de COVID-19 en América Latina con énfasis en Centroamérica y decía que hay un repunte de casos de COVID, han incrementado las muertes por casos de COVID, es decir, el COVID sigue presente y ahora este tema de la viruela del mono que hay que prestarle atención. Estamos con dos situaciones de salud a las que se le debe prestar bastante atención. Doctor, ¿lo tenemos por ahí?
Sí, creo que tenemos unos problemas de señal, pero precisamente mencionábamos que justo la Organización Panamericana de la Salud, OPS, en esta semana presentaba un informe oficial y decía, bueno, no, está sucediendo, el COVID sigue siendo una realidad, y decía, doctor, la Organización Panamericana, América Latina sigue con el repunte de casos positivos de COVID, hay muertes por COVID, pero tiene un énfasis especial en América Central, es decir, está ocurriendo todavía en Centroamérica y en estos países que nosotros no estamos exentos, y ahora tenemos que estar, además de eso, poniendo mucha atención al tema de la viruela, porque son enfermedades similares, con la excepción de los brotes, ¿no? Claro, COVID-19 nos ha obligado a hacer un cambio de estilo de vida, algunos nos hemos apropiado de ese cambio de estilo de vida, otras personas se han resistido. El ejemplo más sencillo de lo que pasa cuando obvias estas medidas es lo que pasó en Estados Unidos. Estados Unidos llegó hace unas semanas a tener el lugar número 10 del país con más casos de COVID-19. Cuando un juez suspendió el uso obligatorio de mascarilla en lugares públicos, por ejemplo los aviones, los trenes, los supermercados, Estados Unidos ocupó nuevamente el primer lugar de casos de COVID-19. Entonces nosotros no nos podemos dar ese lujo. Tenemos que seguir usando mascarilla, tenemos que seguirnos protegiendo, y si nosotros perfeccionamos las medidas de contención contra COVID-19, estamos haciendo medidas de contención contra la viruela del mono. Tan sencillo como eso. Sigamos haciendo estas medidas de contención y nos vamos a proteger bastante de esta enfermedad que podría afectar a la población nicaragüense. Me parece bastante curioso, doctor, el panorama que usted nos pintó al inicio y decía, bueno, ¿qué es lo que va a pasar? La gente se comienza a alarmar, luego abarrotan las tiendas, comienzan a comprar alcohol gel, comienzan a comprar medicamentos, cosas innecesarias, y después nos confiamos nuevamente, como está ocurriendo con el tema de la COVID-19, el creer que la pandemia ya ha pasado, y realmente ahora lo que tenemos es prestar atención a dos problemáticas de salud que nos están invadiendo, o que de alguna manera nos hacen decir tenemos que estar alerta. Para la población nicaragüense, ¿qué es lo más recomendable? Si presentamos síntomas de gripe, si presentamos, porque he visto también, no sé si a usted le ha pasado, pero en esta última semana mucha gente anda con dolor de huesos, que les duele la cabeza, tienen gripe, algunos fiebre. Estos son situaciones normales de esta temporada. ¿Qué tenemos que hacer ante estas dos alertas? Bueno, situación normal de la temporada es que puede ser Omicron, ¿verdad? Como primera causa de enfermedad, y hay que buscar cómo aislarse. Resistencia al cambio, un problema en el ser humano. Cuesta que el ser humano entienda que hay que cambiar, cuesta que el ser humano entienda de que hay que hacer algunas cosas diferentes. Hay personas que o cómo ahora voy a tomar agua potable de un tubo si yo estoy acostumbrado a sacarla del río, del pozo. Bueno, tenemos que acostumbrarnos que estamos en pandemia, que seguimos en pandemia, que ahora se anexa una enfermedad que está tomando relevancia desde el punto de vista clínico y mediático, y la parte mediática pues hace también que la gente se ocupe un poco más del tema. Tan simple como seguir las medidas de contención, cuidarnos si le da algún síntoma de gripe, como expresaba el colega anteriormente, ¿verdad? Síntomas parecidos a la gripe o a la COVID-19, hay que aislarse, autoaislarse en casa, reportar inmediatamente al médico de cabecera, que cada familia debería tener un médico de cabecera, o a visitar el centro de salud o el hospital previsional para que sean los médicos los que determinen qué enfermedad tiene, no automedicarse, y sobre todo compartir con las autoridades médicas que usted está enfermo. De repente en COVID-19 era pecado decir que tenía la persona COVID-19, no, es una enfermedad, nadie es culpable de que la enfermedad esté. Lo que sí, tenemos responsabilidades para contenerla, en autoaislamiento en casa, en reportar al médico, y que sea el médico el que determine qué es lo que vamos a hacer y qué enfermedad es la que porta el paciente. Ok, y esto, doctor, ya para finalizar, también me gustaría preguntarle, los niños, ¿qué medidas podemos tomar también, considerando que muchos de ellos tienen que sí o sí asistir a las clases, porque ya la virtualidad de alguna manera se ha ido como dejando atrás con este tema? Bueno, hay que regresar otra vez a la virtualidad nuevamente, es decir, no ha terminado la pandemia, deberían seguir siendo las clases mixtas, una parte virtual, una parte presencial, y no entrar en pánico cuando se diagnostique el primer caso. Yo espero que no se diagnostique, y que de hecho pues no solo no que se diagnostique, sino que no esté en nuestro país. Pero es lógico pensar que la enfermedad va a llegar y hay que estar preparado.
sí, no me gusta la parte virtual, si estuviese yo en el set estaría sin los problemas de internet, ¿verdad? No se estaría pegando la imagen y saldría más limpia la transmisión de la entrevista. Bueno, esa no es nuestra realidad es que estamos en pandemia, que de alguna manera nos protege el hecho que yo esté acá, ¿verdad? Aunque tengamos problemas de internet, tal vez las empresas mejoran la velocidad y así habría mejor calidad, pero esa es nuestra realidad. No puedo obviar la realidad. Yo me sofoca la mascarilla. Tengo 2 años y medio de andar mascarilla cuando salgo a lugares y ya hay ciertos lugares donde el uso es menos estricto, pero tengo que seguir usando mascarilla. Tengo que seguir evitando conglomerados de alguna manera. Tengo que seguir promoviendo que la gente se vacune. Tengo que cambiar. COVID-19 me ha cambiado y si viniera la viruela del mono en Nicaragua, pues me va a volver a cambiar y espero que la población lo haga para bien. Ya las cosas no son como antes y pongo este ejemplo nuevamente. Si estuviera en el set estaríamos más tranquilos, me hubieran dado una tacita de café al entrar, estaría más cómodo yo, más cómodo ustedes, pero esa no es la realidad. La realidad es que estamos en pandemia, podemos enfrentar una enfermedad nueva y tenemos que estar no solo preparados, sino dispuestos a enfrentar la enfermedad de la mejor manera posible. Así es, doctor. Quiero agradecerle siempre. La verdad es que para nosotros es un enorme placer poder tenerle en cada uno de los programas y sabemos que son de mucha ayuda para las y los nicaragüenses porque también nosotros como equipo técnico que lleva este programa hasta los hogares nicaragüenses aprendemos muchísimo de cada una de las recomendaciones que usted nos brinda. Estamos muy agradecidos por su compañía. Gracias. Muchas gracias, gracias a usted y un saludo a toda su audiencia. Un saludo para usted. De esta manera llegamos a la recta final de una nueva edición. Esperamos que cada uno de los consejos que ha recibido por parte del doctor el día de hoy puedan servir para ayudarle en este proceso que muchos estamos viviendo. Tenemos que cuidar nuestra salud, es importante y necesario. Soy Elizabeth Reyes, nos vemos en la próxima.